Este miércoles, la Comisión de Gobernación del Congreso de la República inició la discusión de la iniciativa 5714, que propone reformas al Código Penal para reactivar la pena de muerte. El presidente de la comisión, Sergio Arana, informó sobre las opciones que se analizan. Pues la verdad es que el día de hoy empezamos ya con la discusión de la misma pena de muerte, donde estamos ya viendo las opciones que tenemos. Entre esas está la denuncia al Pacto de San José y regresarle el indulto presidencial al señor presidente para poder aplicar la misma. Entonces, en eso están los análisis. Claro, hay una inclinación al dictamen favorable, pero también respetamos a los que se están oponiendo a lo mismo. Hablar del dictamen en este momento está un poquito complejo, ya que nosotros todavía estamos esperando algunas opiniones de algunos entes e instituciones que nosotros mandamos a consultar para tener apego de lo mismo, porque lo que queremos hacer es consensuarlo para poder tener una sola respuesta a todas las necesidades de los guatemaltecos. La base de la reforma que propone esta iniciativa de ley es regresar el indulto presidencial. De esta manera se reactivaría la pena de muerte. Sin embargo, Guatemala tiene convenios internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, que restringe agregar más delitos para la aplicación de la pena capital. Actualmente los delitos a los que se le aplica la pena de muerte son parricidio, asesinato, plagio, secuestro y magnicidio, mismos establecidos antes del Pacto de San José. Con anterioridad, la Corte de Constitucionalidad determinó que por ser subjetivo al actuar de una persona, no se puede aplicar la pena de muerte, por lo que dichas reformas no buscan juzgar al sujeto, sino el hecho en sí. La pena de muerte, uno de los temas más polémicos de los cuales se puede hablar últimamente en Guatemala. Muchos defensores de derechos humanos dicen no, jamás. Otros que defendemos de verdad la vida, pero en este caso del guatemalteco honrado, honesto y trabajador como usted, decimos sí. Y en esta noche, fuera de lo que dice el Congreso, que tienen dos opciones, yo creo que podemos dar hasta una tercera para poder reactivar la pena de muerte. ¿Cuál, Julio? Lo que quiere es, obviamente, esa voluntad política. ¿Te parece si lo explicamos? Bueno, primero te voy a decir cuáles son. Fuera del indulto presidencial, que es lo que ellos están proponiendo, fuera de denunciar el Pacto de San José, te digo que el mismo Pacto de San José permite la aplicación de la pena de muerte. Y ya lo vamos a explicar cómo. ¿Qué te parece si entramos de lleno con los datos? Con muchísimo gusto. A lo mejor causa mucha duda, ¿no? En y el polémica. hecho de por qué se creó el Pacto de San José y cómo es que lo permite. Exactamente. Explícanos, por favor. Con mucho gusto, Sandy. Vamos entonces con los datos para que usted empiece a tener una panorámica más amplia sobre esto. A ver, primero recordemos, Sandy, lo siguiente. En Guatemala la pena de muerte, ya todos lo sabemos, aún estando vigente, pero por el momento, aunque está en el artículo 18 de la Constitución, decimos que no está positiva, no se puede aplicar. Independientemente de las posiciones a favor o de las posiciones en contra para la reactivación o no de la pena de muerte y de la aplicación de la misma, existen varias opciones para volverla a implementar. Veamos la primera que propongo para este análisis. El mismo artículo 4 del Pacto de San José, hoy el principal valladar para la aplicación de la pena de muerte, en su segundo párrafo, y usted búsquelo por favor ahí en casa, manifiesta que los países que como Guatemala mantienen vigente la pena de muerte, sí pueden aplicarla. Ahora, la pregunta es cómo, ¿verdad? O sea, el mismo Pacto de San José te lo permite. De la siguiente manera, siempre y cuando, dice ese segundo párrafo del artículo 4 del Pacto de San José, se agoten dentro de un debido proceso todas las instancias, apelaciones y recursos posibles en favor del imputado. Y aquí en Guatemala tenemos la primera instancia, la apelación especial y luego posteriormente la casación. Si esto se da, el propio Pacto de San José, sin hacer modificación, sin salirnos de él, sin denunciarlo y sin aprobar el indulto, aprueba la aplicación de la prueba de la pena de muerte en los países que como Guatemala la tenemos vigente. Entonces ahí tenemos una primera salida y un primer tip legal para que el Congreso de la República a través de esta Comisión de Gobernación pueda analizarlo, es de leer minuciosamente cada uno de los documentos. Pero de momento, Julio, son dos las opciones que el Congreso está evaluando. Es interesante este tercer planteamiento que tú haces, porque sabemos entonces que se podría tomar en consideración también. Correcto. Es decir, aquí se le está dando pues un chivo. Sí, si lo literalmente. Así, a los Tomen diputados nota. para que lo puedan analizar, para que lo puedan profundizar y ver si es esta la vía que deben seguir para la reactivación de la pena de muerte. De momento, las dos vías que se están analizando es el indulto presidencial. Correcto. Y también renunciar como país al Pacto de San José, que sabemos también
¿cuáles serían esas repercusiones que tendríamos como nación? Y yo quisiera que tú nos ampliaras ese Las detalle. cuales ya hemos explicado y por supuesto, fuera de esta opción que está en el propio Pacto de San José y que nos permite la aplicación de la pena capital después de agotadas todas las instancias, vamos a las dos opciones que está analizando el Congreso, una de las cuales hemos hablado aquí ampliamente en varias ocasiones en A la Medida. Así que veamos primero los datos para que tengamos ese contexto completo de lo que le queremos mencionar en el análisis. Y es que, Sandy, tenemos que tener claro lo siguiente. Otra de las formas que existe para poder reactivar la pena de muerte es un proceso más radical. En pocas palabras, se trata de la denuncia, que en términos del derecho internacional público significa la renuncia, es decir, la salida del Pacto de San José. Esto implica que forzosamente la decisión debe de pasar por el pueblo de Guatemala. ¿De qué manera? A través de una consulta popular en donde el país decida entre un sí o no a la reactivación de la pena capital. Hoy por hoy sabemos cuál sería la respuesta del pueblo de Guatemala, un rotundo sí. Ahora, esto no significa bajo ningún motivo que Guatemala, denunciando el Pacto de San José, vaya a renunciar a los derechos humanos. No. Pues sabemos todos que los derechos humanos son irrenunciables, son intransferibles, son indivisibles, son universales, entre otras características. Simple y sencillamente significa que se le va a aplicar la pena capital a aquellos delincuentes que así lo ameriten. Lo que este procedimiento significa es que también se podría reactivar algo que el propio Congreso de la República, digamos, quitó hace unos años atrás, en el gobierno del presidente Alfonso Portillo, y es el indulto presidencial. Y aquí me vuelvo a regresar al Pacto de San José. Ya le hablé que el mismo Pacto de San José nos permite la aplicación de la pena capital en su segundo párrafo. Ahora, cuando nos vamos a ese mismo artículo 4 del Pacto de San José, en sus literales, bueno, es numeral, ¿verdad? Numeral 4.4 y 4.6 nos dice que se puede conmutar o se puede aplicar alguna otra situación como el indulto. Hoy por hoy lo que hace Guatemala es conmutarlo, cambiarlo a la pena inmediatamente inferior. Pero si el indulto se reactiva a través de una iniciativa de ley del Congreso que con mayoría calificada obviamente se apruebe, ya será decisión nuevamente del presidente de la República la aplicación o no de la pena capital y esta estaría vigente. Te invito a ti y los invito a ustedes a lo que ya saben. Artículo 18 de la Constitución, de su Constitución, en lo físico o en lo digital, vaya y revísela, no me crea a mí, ahí está, dice pena de muerte. Y el último de los párrafos, que es media línea, dice, el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Y le quiero recalcar algo, Sandy, para que a todos nos quede claro. El Congreso de la República en Guatemala nunca ha abolido la pena de muerte, por eso está vigente, mas no positiva. Exactamente. Julio, mira, la salida más fácil para el Congreso podría ser devolverle el indulto presidencial entonces al mandatario. De esta manera ellos ya cumplen ante la sociedad, pero le dejan entonces la decisión al presidente y es una decisión difícil porque hay que considerar varios factores. Te propongo algo, pero solo te lo voy a proponer a ti, por favor, no se lo voy a decir a nadie más. Y este es un tip para el Congreso de la República. Claro, dos pasos en las dos cosas que le hemos dicho. Número uno, volver a activar el indulto presidencial. Y número dos, invocar el propio Pacto de San José en su artículo número 4, segundo párrafo, donde habla de la aplicación de la pena capital, sí permitida en los países vigentes como Guatemala, siempre y cuando se agoten todas las instancias, y esa última instancia para nuestro país sería el indulto presidencial. ¿Te parece? Así es, Julio. Ahí estamos entonces con esos puntos que se dan a conocer. Sin duda alguna, es una decisión que, qué bueno que el Congreso ya lo está analizando, Julio, porque es un tema que por años se ha venido atrasando, trasladando a una legislatura, a la otra, y no se hace nada. Se ha pedido ya en varias ocasiones, aunque en este año te diría, de una forma más fuerte por parte de la sociedad guatemalteca que se reactive la pena de muerte, pero también organismos internacionales han pedido para que se pueda abolir la misma dentro de la Constitución. Entonces, ahí vamos a lo siguiente. Es un punto que sin duda alguna se debe tratar ya y se debe iniciar con este análisis que ya se está teniendo por parte de la Comisión de Gobernación del Congreso. Correcto. ¿La delincuencia nos tiene de rodillas? Sí. Las extorsiones, el tema del actuar de las maras, los asesinatos, los motocicarios, los robos, todo eso, ¿nos tiene completamente de rodillas ante el crimen? Sí,
Por eso es que tenemos que aplicar lo más duro en las penas que tengamos, y la más dura de la pena en la, obviamente, terminología tal de la pena es la pena capital, la pena de muerte. Ahora bien, quiero decirte algo, al final de cuentas hay países como Estados Unidos y Canadá que no son signatarios de estos tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero no significa que ahí no se respeten los derechos humanos. Por supuesto que sí, y se aplica la pena capital en algunos estados de estos países. Entonces nosotros también podemos hacerlo, ya que el problema es muy fuerte. Las decisiones deben ser muy fuertes, ya que la situación es muy radical, la solución también debe empezar a ser radical, sin olvidar que fuera de la aplicación de la pena de muerte tendrá que trabajarse en educación, en salud y en la creación de empleo. Y te diría también en el fortalecimiento del sistema de justicia. Perfecto. Porque necesitamos entonces tener mecanismos claros, mecanismos que puedan garantizar la plena aplicación de la justicia y que no se le vaya a quitar la vida a una persona que es inocente. Es decir, en el juicio se debe demostrar y se debe garantizar que la persona que es sentenciada a una pena de muerte es porque sí ha cometido el delito por el cual entonces se impone esta pena, y no después tener que estar lamentando que se le aplicó a una persona inocente, ¿no? Claro que sí, por supuesto, pero no podemos seguir en este tipo de violencia extrema. Vamos a la pausa, no cambie, porque nosotros somos A la Medida.